cumplido. O sea, la ley se va a cumplir sí o sí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que Jesús está haciendo tan simple, tan sencilla la explicación que está dando. Dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a violar la ley, no vine a distorsionar la ley, vine a cumplirla. Y aquí vimos en la semana antepasada que Jesús vino a darle el verdadero significado de la ley, el verdadero significado de lo que es la palabra de Dios. Pero ahorita vamos a ir a esos detalles que son bien interesantes. Pero mire, con la ley en la Biblia se refiere a un conjunto de reglas y mandamientos y normas dictadas por Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ya vimos lo que es para que usted vea el mensaje la semana pasada, pero un resumen de lo que vimos. Ahora, ¿cuál es el significado de la ley? La ley terrenal, la ley secular que nosotros tenemos hoy en día, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente. Esa es la ley de aquí. O sea que si la ley, en este caso nosotros, nos ha hablado el Señor de cumplir con que no nos pasemos el semáforo rojo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? A cumplir esa ley. Es una ley que está establecida. Una ley donde dice no tengas los edificios federales, aquí no andes vendiendo tortas, ¿verdad? No vendas tacos aquí, porque ahí está un anuncio grande que dice no vender, no estacionarse, la línea roja para los bomberos, la ambulancia, la patrulla. O sea, todas esas leyes que se han puesto son leyes del Estado, leyes civiles, y tenemos que cumplir esas leyes. Los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo, son un conjunto de leyes divinas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Hemos visto eso y vamos a ir viéndolo también poco a poco. Estos mandamientos fundamentales en la región judía y cristiana establecen principios morales, principios éticos para guiar la vida de los individuos. O sea, es una ley, la ley de Dios es importante. Ahora, vimos la semana pasada también que la ley de Dios, o sea, la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. Número 1, ¿qué es la ley moral? Refleja el carácter de Dios. Eso es lo que están anotando. La ley moral refleja el carácter de Dios y su naturaleza. O sea, se divide en 3 partes, hablando bíblicamente, las leyes de Dios. O según la teología reformada, históricamente hablando, se divide en 3 partes. Es la ley ceremonial, que es donde Cristo cumplió todas las leyes ceremoniales, civiles y también morales. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces la ley moral refleja el carácter de Dios. El carácter de Dios y su naturaleza. Esa es la ley moral. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos vemos las leyes que Dios nos pone, los mandamientos que Dios nos pone morales, para que nosotros vivamos una vida agradable delante de la presencia de Dios. Ahora, aplica para todo ser humano, toda la ley moral. Se resume en los 10 mandamientos. La ley ceremonial, que es la que establece los diferentes tipos de sacrificios en los servicios del santuario y su cuidado y su atención. Todos los servicios que se hicieron en el Antiguo Testamento, Levíticos, Éxodo, Deuteronomios, Génesis, todos los libros Pentateuco, nos está hablando que tiene leyes ceremoniales, también leyes morales y leyes civiles. Así como las fiestas judías, las tareas de los sacerdotes, incluyendo el diseño del santuario, muebles y vestiduras, y evidentemente la participación del pecador. Cristo cumplió estas leyes. Entonces vamos a ir viendo. ¿Qué son las leyes civiles? Son conocidas como la ley mosaica, destinadas a guiar la vida civil y social del individuo, por lo que acabamos de ver ahorita. Las leyes que el Estado, o sea, el gobierno nos ha puesto a cada uno de nosotros, son las leyes que tenemos allá afuera, de no pasarse los semáforos. Muchas veces la gente no respeta esas leyes. ¿Por qué no respeta esas leyes? Mire, Dios, en su misericordia, en su bondad,
le puso leyes a cada uno de los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento. Adán le dijo, no comerás del árbol, ¿verdad? Le dijo, no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol, si tú comes de ese árbol, vas a morir. Entonces, ¿qué hizo Adán? Desobedeció la ley, desobedeció un mandato. O sea, ¿qué es una ley? Es un mandato de Dios. Es un mandato dado por Dios, es un mandato que nos lo da Dios, y ese mandato tenemos que cumplirlo, pero Adán no lo cumplió. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Noé? Vamos a irnos como escalón por escalón, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Construye el arca, porque voy a destruir la tierra con agua, voy a mandar un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? En una ocasión me dijo un muchacho en el trabajo, venía yo bien cansado del trabajo, y veníamos, normalmente en la construcción, pues, llega uno agotado en la tarde, y luego me dice, hermano, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? Y yo le dije, Moisés, no, le digo, no, la verdad no sé cuántos haya sido, le digo, pero usted está seguro que fue Moisés. Y me quedé pensando, como venía bien cansado, le digo, no fue Moisés, fue Noé. Y dice, ya mero lo agarraba en la maroma. Dice, ya mero, pues sí, le digo, te aprovechas de mi nobleza, porque está el sol a todo lo que da, y anda uno con la cabeza como que no le cuadra, pero no fue Moisés, fue Noé. Ahora, ¿qué hizo Noé? Obedeció. Entonces, cuando Noé obedeció la palabra, él obedeció un mandato divino de Dios. Un mandato que Dios le dijo, bueno, te estoy dando una orden, construye el arca porque voy a destruir la tierra. Entonces, Noé hace esa obediencia, cumple esa obediencia, y Dios en su misericordia salva a la familia de Noé. Fueron 8 por todos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace esa obra divina, entonces también igual se va con los demás patriarcas. Y así cada uno que obedecieron sus mandatos fue de grande bendición para sus vidas. Los que no obedecieron sus mandatos no les fue nada bien. Cuando Moisés en Deuteronomios capítulo 5 del 7 al 21 y Éxodo capítulo 3 verso del 3 al 17, ahí están los 10 mandamientos. Los que están anótenlos. Allí es donde pone Dios las leyes, que lo vimos la semana antepasada también, hace 2 semanas. Pone Dios las leyes que son los mandamientos verticales y los mandamientos lineales. Los mandamientos verticales, que son con el prójimo. Los mandamientos lineales, que son con Dios. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento lineal con Dios. Número 2, no te harás imagen, no te harás ídolos. Eso es lineal con Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, con Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, venir un día a la casa del Señor. ¿Para qué? Para adorarle, bendecirle. ¿Podemos venir más días? Sí, también. Luego vienen las leyes verticales, que son con nuestro prójimo, con el que vive al lado de nosotros, el que vive con nosotros, el que está con nosotros, el que conocemos, el ser humano, todos los seres humanos tenemos que vivir una vida conforme a lo que nos está diciendo Dios, porque mire lo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es en el hogar, con nuestros muy cercanos. No matarás, es el 6º mandamiento. No cometerás adulterio, esa es la ley. Mandamientos verticales, con nuestro prójimo. No robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás. Entonces usted ve que Dios en su grande misericordia, en su grande bondad, nos está dando instrucciones, y esas instrucciones son sanas. Esas instrucciones son ¿para qué? Para que vivamos una vida. Ahora, estamos viendo que Dios quiere que vivamos una vida conforme al carácter de Cristo, conforme a ese carácter tan hermoso que nos ha enseñado. Vaya conmigo a el libro de Marcos, capítulo 7, 1 y 2, para que vea cómo Jesús le habla a los hombres que creían estar cumpliendo la ley, pero Jesús los agarra en la maroma y les dice, no, ustedes lo que tienen son costumbres, mandamientos de hombres que no están beneficiando al ser humano, que no están beneficiando a su prójimo de ustedes. Y miren lo que dice,
Se juntaron, estoy en el capítulo 7 de Marcos, versículo 1 y verso 2. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Miren lo que le dice Jesús. Cuidado con lo que Jesús habla. Cuando Cristo habla, tenemos que poner mucha atención, porque Él habla profundamente y Él habla directamente al corazón. Él no vino a violar la ley, no vino a distorsionar la ley, lo que vimos las antes 2 semanas. Vino a cumplir, a darle verdadero significado a la ley de Dios. Respondiendo Él dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el significado que le estaba dando. Ellos le daban ese mandamiento. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y miren el mandamiento que ellos cómo lo distorsionaban. Pero ustedes decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué quiere decir aquí? Jesús les está diciendo: ustedes, lo que supuestamente, en lugar de que los hijos ayuden a los padres, ustedes lo que están diciendo o mandando, según ustedes sus tradiciones, es que lo que tú le vas a dar a tu padre, tráelo para acá. Lo que le vas a dar a tu madre necesitada, a la pobre mujer, al pobre hombre que necesitan de tu ayuda, que necesitan de que tú les proveas, tráelo para acá. Mira lo que dice aquí. O sea, en lugar de ayudarle a él, ven al templo, ven a ofrecerlo para acá, ven a dárnoslo a nosotros, porque eso no iba a ser para Dios. Que está diciendo el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Se está hablando en el versículo 10. Pero Él le está dando un significado más profundo, a lo que es el mandamiento. Mire lo que dice el versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. El versículo 15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El corazón. Jesús va profundamente al corazón. O sea, le está diciendo: yo no estoy invalidando la ley, ustedes son los que están invalidando las contradicciones. Y hoy en día, la actualidad, el mundo está enseñando cosas que son contrarias a las que Cristo enseñó. Porque aquí Jesús le está diciendo: ustedes están enseñando que lavarse las manos está mal, que comer con las manos sucias está mal. Pero lo que entra no es, o sea, no está diciendo Jesús que no nos lavemos las manos. Cristo no está diciendo: no te laves las manos cuando vayas a comer. Por supuesto que nos vamos a lavar las manos cuando vayamos a comer. Eso es sentido común. Pero Jesús les está dando una enseñanza profunda aquí. Les dice: no piensen que eso les va a beneficiar sus vidas, sino más bien lo que sale del corazón, lo que sale del hombre. Y usted ve cuando Jesús expresa es que lo que sale del hombre son los homicidios. Mire, el versículo 21 conmigo. Toma el capítulo 7, verso 21. Porque de dentro del corazón
de los hombres salen los malos pensamientos. Eso es algo que sale dentro del corazón de los hombres. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que Jesús le está dando un significado a la ley, a lo que estas personas pensaban que Él estaba viniendo a abrogar. Porque cuando comienza el versículo 5, capítulo 5 de lo que leímos ahorita en Mateo capítulo 5, verso 17, está diciendo, no penséis. Y toda esa gente pensaba, dice, no, pues es que ya viene otro profeta más, ya viene otro, porque en ese tiempo ya se usaba que llegaban falsos profetas a decirle al pueblo de Israel, vengan, síganme, seguidores. Iban y seguían a ese hombre y al final de cuentas ese hombre terminaba mal con el gobierno romano. Entonces Jesús le dice, no penséis que yo he venido a ser igual que han venido a robar, que han venido a maltratar al pueblo. No, yo he venido para cumplir la ley, para darle el verdadero significado de la ley. Y aquí hay algo bien importante. Lo que Jesús está enseñando a cada uno de nosotros es que nosotros tengamos entendimiento. Versículo 18 dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no se puede contaminar? O sea, tener entendimiento. Eso es lo que está mandando Dios a que nosotros tengamos. Entendimiento, porque cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de la verdad de Dios, es bien difícil que seamos engañados. Es bien difícil que cuando venga otra religión, otra secta a querernos engañar, a compartir sus ideas, sus filosofías, sus consejos para vivir una vida mejor es bien difícil que nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque estamos inventados en lo que Cristo nos enseñó, en la palabra, en el verdadero significado. Mire, cuando Jesús le da el verdadero significado, es cuando vemos que Jesús, cuando habla de la ira, que lo vamos a ir viendo poco a poco, que está el capítulo 5, 21 de Mateo, Jesús le da el verdadero significado cuando Él dice, oísteis que fue dicho. Vaya conmigo allá a Mateo 5, una vez más. Oísteis que fue dicho. Y luego, cada vez que usted escucha esta palabra, usted va a entender mejor después de este mensaje que Jesús, cuando das esa expresión, es que eso estaba escrito. Ya estaba escrito en la palabra de Dios. Miren el versículo 20, eso lo vamos a ver nada más para un resumen, para ver que Jesús verdaderamente cumplió, le dio el verdadero significado. Miren el verso 21 del Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho. Ya había dicho, no penséis que he venido a abrogar la ley. Pero en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Verdad? Ahí lo dicen de los mandamientos, lo que vimos ahorita. ¿Cuál fue? El mandamiento 6, no matarás. Entonces le dice, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero mire el verdadero significado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje. ¿Qué significado le está dando el Señor? Profundo. Profundo, dice, si te enojas con tu hermano, serás culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable. Cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ya ven el verdadero significado que Jesús le está dando a la ley? Que eso lo vamos a ir viendo con más calma, porque estamos viendo los significados que Dios le da, el verdadero significado. O sea, Jesús no vino a violar la ley, ni alterarla. Jesús vino a cumplirla. Amén. Mire el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Verdad? Jesús dijo, escucharon ustedes que fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Y adulteró con ella en su corazón. Él va a lo profundo. Él va. Ahora, ¿esto le gustaba a la gente? Por supuesto que no. Pero Jesús tenía que decirlo. Se tenía que decir.
Mire el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, Jesús está dando un significado muy profundo, que es entendible para cada uno de nosotros. Pero muchas de las veces la gente no dice, no, es que eso está muy, como que no está. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, y cualquiera que engañara a su mujer, tendría que morir apedreado. Entonces, ¿cuál nos conviene más? ¿Lo de Jesús o lo del Antiguo Testamento? O sea, tiene que haber un equilibrio en la vida del ser humano. Tenemos que ver nosotros que Cristo está dando un mensaje profundo para nuestras vidas, que nosotros vivamos una vida santa, una vida agradable delante de la presencia de Dios. Ahí vemos en los juramentos, de leyes del 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Cómo está viviendo hoy en día Jerusalén? Unos problemas muy complicados, muy difíciles, que tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedir misericordia también por los que están mandando las bombas, por esas mentes que quieren destruir a Jerusalén, a Israel también, que no se quiere dejar, están armados los unos contra los otros. Ya se les olvidó el mandamiento de amaos los unos a los otros, ahora están armados. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Te está diciendo Jesús, oísteis que fue dicho. Mire la ley del talión, que ahorita vamos para allá a hacer un resumen de esto más profundo, pero mire, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí sucesivamente, que lo vamos a ir viendo con más detalle después para que lo entendamos mejor todo esto. Pero mire, aquí la ley de talión se hizo famosa por un hombre llamado Hammurabi. ¿Había escuchado usted de ese hombre? Hammurabi fue un hombre que fue el sexto rey, según la historia, de Babilonia. Este hombre existió en el año 1792 a 1750 antes de Cristo. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia. Es conocido por el conjunto de leyes llamadas Código de Hammurabi. ¿Pero por qué le digo? Porque la ley del talión, él la tiene también en su código. La ley del talión está escrita, se hizo famoso por esa ley, ojo por ojo, diente por diente. Y está explicando también algo similar a lo que Jesús dijo. Pero mire, es uno de los primeros códigos de leyes escritos en la historia, que actualmente se conserva en el Museo del Louvre en París. No sé si se pronunció bien, Louvre o Louvre. Pero estas leyes fueron inscritas en una estela de piedra de 2.4 metros de altura, una pura piedra. Esta fue encontrada en Irán, 1901, que es Persia, la misma Irán, más que en 1935 se le puso el nombre de Irán. Pero es Persia, es el lugar de Irán. Que por cierto, Persia es el enemigo hoy en día de Israel. Ellos están bombardeando Israel porque ellos tienen ese conflicto desde hace siglos, desde hace muchos años. Y vemos que en ese lugar, aquí según la historia, según lo que encontré yo, encontraron allí la estatua, lo que es la estela de piedra. Es una piedra grande, de 2 metros, grande, 2.4, casi 2.5 de altura. Allí encontraron los códigos, los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos eran? 282 leyes escritas por escribas en 12 tabletas. Ahora, estas leyes fueron dictadas por Hammurabi, el sexto rey de Babilonia. Fue descubierto por arqueólogos franceses en el año 1901 durante las excavaciones en Susa, Persia, que es Irán. La oficina del arquitecto del Capitolio
lo considera uno de los códigos legales más antiguos que se conservan. Existió en el mismo tiempo que Abraham. Hammurabi existe en el mismo tiempo que Abraham. Algunos teólogos, yo estaba viendo, algunos teólogos dicen que por existir en el mismo tiempo de Abraham, el rey Hammurabi, al parecer escuchó de un Dios que existe y seguirá existiendo. Pero en ese tiempo, él escuchó de un Dios, y al parecer no es de que Dios le haya revelado eso a Hammurabi, no, sino por sentido común, por ver la creación de Dios, como dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2, por eso Hammurabi le entró ese sentido común y dijo, bueno, tiene que haber un respeto a cada uno de los ciudadanos. Y por consiguiente, él escribe las 282 leyes que son verticales. Perdón, sí, son verticales, ¿verdad? Porque lineales son para Dios, pero él las escribió verticales, solo para el prójimo. Solo para el prójimo, imagínense. Y las que son para con Dios, las leyes que son para con Dios son lineales. O sea que nada que ver. Muchos dicen, no, es que Moisés le copió a Hammurabi. Fue una copia de Hammurabi, perdón, de Moisés que copió. Pero nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque Moisés escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Moisés escribe lo que Dios le dijo, escribe. Y ahora, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, que fue el dedo de Dios quien escribió las leyes. ¿Para qué? Para que esas leyes fueran dadas al pueblo de Israel. Leyes morales, leyes cívicas, civiles, y lo que son las leyes para el pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos que Dios escribe esas leyes, ¿por qué lo hizo Dios? Cuando le dijo Dios a Moisés, vas a ir cuando conquistes la tierra prometida, que no fue Moisés quien llegó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, sino fue Josué, ¿se acuerda? Josué entra a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces cuando Dios le dice, destruirás todo, acabarás con los cananitas. ¿Por qué lo decía? Porque ustedes lo leen en el libro de Levíticos, del libro de Deuteronomios, todo lo que hacían esos hombres, todo lo que hacían esa gente salvaje, esa gente sin temor a Dios, a pesar de que muchos de ellos sabían leyes que no deberían de hacer, la hacían violando los mandamientos de Dios. Es por eso que Dios le dijo a Moisés, vas a destruir todo por completo. Vas a destruir los amalecitas, los amonitas, los heveos, los jebuseos, todas las naciones de Canaán. Cuando tú termines de destruir todo eso, vas a establecerte para vivir una vida agradable delante de Dios, porque ustedes son un pueblo santo, pueblo adquirido, nación santa, que es apartada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces por eso le está diciendo el Señor, hazlo. Miren lo que dijo Dios a Moisés, a Adán, en el versículo 16, capítulo 2, versos 16 y 17. Dios le da una orden, Dios le da un precepto a Adán, lo que vimos al principio, al inicio. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2, 16 y 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Ahí te va Moisés, ahí te va Adán. ¿Por qué no vas a comer? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, ¿sucedió? ¿Lo comió? ¿Murió? Por supuesto que murió. ¿Físicamente? No, murió espiritualmente. Se le abrieron los ojos y vivió una vida temporal. Ya no vivió una vida eterna. El Señor le da los mandamientos en Éxodo 20, del verso 2 al 17, se los da a Moisés. Se los da para el pueblo de Dios. Dice en Éxodo 31, 18. Los que están anotando, anoten estas citas, son bien importantes. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo
de Dios. Ahí está en el Éxodo 31:18. Con el dedo de Dios escribió esas leyes, esas tablas escritas para el pueblo de Israel, para Dios, para que obedecieran las leyes de Dios. El pueblo de Israel y juntamente con la nación. ¿Por qué creen que están destruyendo a Israel? ¿Usted ha llegado a esa pregunta? Muchos están preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto odio contra Israel en muchas naciones? ¿Por qué están bombardeándolo? ¿Por qué quieren desaparecerlo del mapa? ¿Por qué? La mayoría de estas naciones no quieren vivir conforme a la ley de Dios, porque Israel, de la nación de Israel han salido los mandamientos que son morales, mandamientos civiles, lo que acabamos de ver nosotros en este momento, mandamientos, o sea, Dios estableció que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es veraz. Y muchos no creen lo que está escrito en la palabra de Dios y no quieren creerlo, y no quieren aceptarlo. Entonces, eso se le llama antisemitismo. Entonces están en contra de la nación de Israel. En contra, ahora, aunque la nación de Israel en muchas cosas no está bien delante de la presencia de Dios, de ahí vino el Salvador. Y nosotros tenemos que bendecir esa nación. Pedir misericordia. Ahora, también pedir misericordia por los que están en contra de esa nación, porque eso ellos también están haciendo daño a sí mismos. Porque Dios no va a permitir que la gente se esté odiando, se está autodestruyendo. Él va a actuar, va a decir, bueno, si tú quieres vivir esa vida, adelante. Pero lamentablemente esa gente está haciendo daño a terceras personas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Somos bienaventurados cuando nos deleitamos en la ley de Dios. Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea que somos nosotros bienaventurados cuando nos deleitamos en la ley de Dios. Las naciones que están en contra de lo que es la nación de Israel no se deleitan en la ley de Dios, se deleitan en sus propias leyes. Lo vimos la semana antepasada, ya lo explicamos, pero voy a dar un pequeño resumen de lo que hablamos. Hay gente en algunas naciones que han propuesto sus propias leyes. Esta gente en esas naciones han levantado una ley que dice, puedo casarme, yo un hombre de 40 años, 50 años, me puedo casar con una niña de 8 años, 12 años. Se llama pedofilia. ¿Y qué pasa? Que todo lo llevan al Congreso, en esos lugares, en esas naciones, y algunos lugares, casi por mayoría de voto pasan esas leyes. Otras leyes bien difíciles, bien tristes para la humanidad. Vamos a poner una ley donde la mujer es dueña de su cuerpo y ella decide qué hacer cuando si sale embarazada. Anduvo allá haciendo sus cosas con el novio y de repente salió embarazada la muchacha y vamos a poner, como es dueña de su cuerpo ella aquí y lo que quiera hacer con su bebé. ¿Y qué sucede? Lo que hacían los cananeos, mataban a bebés, ofrecían a los bebés a Moloch. Por eso el Señor se enojó, porque los cananeos, los hombres sanguinarios, ofrecían cada primogénito que nacía de ellos, se lo llevaban a Moloch y lo ponían en los brazos de Moloch y lo quemaban vivo al bebé. Lo ofrecían a ese Dios. Entonces, ¿será algo diferente el día de hoy en nuestra actualidad? No, porque hoy en día la gente está aprobando aborto en algunas naciones. Entonces, todo esto, lo que vemos nosotros hoy en día, la gente no se deleita en la ley de Dios, se deleita en sus propias leyes, se deleita en sus propias ideas, se deleita en sus propios argumentos, y dices que esto me conviene a mí, y esto yo lo saqué de mi corazón. Y a veces algunos se atreven a decir, es que un ángel vino y me dijo. O hay otros que dicen, no, es que Dios me habló anoche, no me dejó dormir y me habló. Fueron los tacos que se cenó no sé de qué comería tacos, pero no pudo dormir por los tacos, no porque Dios lo haya despertado y le haya dicho. Entonces son cosas que vienen al ser humano y ellos mismos hacen sus propias leyes.
como los mormones, como los testigos de Jehová, que se les aparecieron ángeles, se les aparecieron no sé quién más. Todas las religiones que se han levantado, todas las sectas que se han levantado, alguien se les apareció. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Que nos ayude a nosotros. Ahora, la ley de Dios está escrita como, número 1, perfecta. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, o sea, al corazón. Acuérdense que el corazón es alma, espíritu, cuerpo y todo nuestro ser, todo lo que nos somos nosotros. Convierte por completo al ser humano. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, que hace inteligente al sencillo. Eso dice la palabra de Dios en el Salmo 19:7. Eso es lo que es la ley de Dios, perfecta. Y en esa ley tenemos que deleitarnos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mire, también la ley es pura, pero no solamente es pura, sino que alegra el corazón. Ahí mismo en el Salmo 19, Salmo muy hermoso. Ahora el versículo 8, ahí vimos el versículo 7, ahora el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea, si nosotros no nos deleitamos en las cosas de Dios, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, o escuchamos la palabra de Dios, que hoy en día está en audio, si nosotros no nos deleitamos en eso, entonces algo está sucediendo. Tengamos cuidado. Hay una alarma roja, tiene que haber una alarma roja. Si no hay deleite en la ley de Dios, si no hay deleite en los preceptos de Dios, si no hay deleite en lo que es la palabra viva. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra alumbra los ojos y nadie puede tropezar si está bien cimentado en esa palabra. Si estamos tropezando a cada rato y si cosas que no nos salen, cosas que no van bien en nuestras vidas, tengamos cuidado. Vamos a ver dónde está la falla. Y ya vimos que este hombre llamado Hammurabi, si usted lo quiere encontrar en internet, así nomás vaya a buscarlo, código Hammurabi, ¿ok? Eso usted lo encuentra ahí pronto y usted va a encontrar la información completa de este rey, famoso rey, que escribió más de 200 leyes, casi las 300 leyes, escritas por lo que son para lo que es el ser humano. Pero vamos viendo que Dios, en su grande misericordia, es el que tiene la razón cuando vemos que Dios escribe las leyes lineales por medio de Moisés, por medio de sus profetas, las leyes de obedecerle a Él, de servirle a Él. ¿Por qué? Mire ahí en Santiago capítulo 8, vaya conmigo ahí, Santiago capítulo 2. Santiago era el hermano del Señor, el hermano de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe esta carta, una carta muy pequeña, que habla de muchas cosas. Miren, lo que son los teólogos, le llaman a este libro de Santiago el Proverbios pequeño del Nuevo Testamento. Porque trae un tema, y luego habla de otro tema, y luego habla de otro tema, pero son temas muy importantes, muy ¿cómo se llama? Nutritivos para los hijos de Dios, porque nada más solamente son 5 capítulos que usted puede leerlos en un ratito rápido, pero vamos a leer nada más capítulo 2 del 8 al 13, y mire lo que dice aquí. Es una pregunta: ¿de verdad cumplís la ley? Esa es la pregunta. Dice así la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Ayer estuvimos evangelizando, llevando la palabra de Dios, y vimos mucha necesidad, principalmente la necesidad de Dios, que es algo que es bien importante. Entonces, nosotros cuando vamos a llevar la palabra del Señor, nosotros no hacemos excepción de personas, porque eso no nos permite hacer Dios excepción de personas. Aquí dice, no hagas excepción de personas. Si tú vas a cumplir la ley es que tú ames a tu prójimo, sin hacer excepción de personas. Y ahorita lo vamos a ver, que Dios es imparcial, Dios no tiene preferencias, no tiene favoritismo. Pero nosotros nos encontramos, estuvimos orando por un hombre que estaba borracho, literalmente borracho. Estábamos hablando de Cristo, y de primero se quería poner un poquito alebrestado, pero después se calmó. Después Dios lo controló, no solamente él, sino varios que se pusieron tremendos. Después empezaron a escuchar el mensaje de Dios, a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando usted la empieza a dar al ser humano, cuando la empieza a escuchar el ser humano comienza a ablandarse el corazón. Muchas veces, como ha sucedido en nuestras vidas, principalmente cuando evangelizamos en nuestro país, que es un poquito más radical la gente con su religión, con sus costumbres, se le echan encima a uno, lo golpean a uno, porque pues la gente está enojada, ¿verdad? Se enojan mucho porque ellos piensan que uno los va a sacar de sus tradiciones, de sus religiones, de sus cosas, pero nada que ver con eso. Es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Entonces aquí lo que Dios quiere es que nosotros hagamos misericordia sobre nuestro prójimo, que también lo amemos a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Mire ahí el capítulo 2 de Romanos, vaya al libro de Romanos, capítulo 2, donde vemos que Dios es imparcial. ¿Qué significa que es imparcial Dios? Que no tiene favoritismo personal. O sea, si tú eres güerito, yo te voy a salvar a ti porque tú eres güerito. Y tú estás chaparrito, a ti no, porque estás sin chaparro, a ti no. Entonces al güerito que está alto, ese sí lo acepto. Pero Dios no es así con nosotros, Dios no es así con el ser humano. Dios no mira el color, Dios no mira la raza, Dios no mira la estatura, el país donde sea uno. Dios acepta tal y como es el ser humano. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? De las que habla el capítulo 1. Las cosas terribles que hemos visto, que usted lee en el capítulo 1, y está diciendo el Señor, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea, el gentil y el griego, el griego que es el gentil y el judío. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea que hay recompensa para el que hace lo bueno. Es honra, paz y gloria al que hace lo bueno. Ve el versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Qué dice? No hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, o sea, sin ley morirán.
Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque si no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que oyen y no hacen, esos son los que van a ser condenados, pero los que oyen y hacen serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estas, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mira, es algo bien profundo. Por eso dijo el apóstol Pedro, es tan difícil entender lo que Pablo escribió, pero nada que ver, porque el apóstol Pedro no tenía la tecnología que nosotros tenemos. Usted escudriña este capítulo, este texto, está hablando de algo bien hermoso el Señor, que si nosotros como hijos de Dios, y hablo de los gentiles, si nosotros como hijos de Dios entramos al razonamiento, al sentido común, como se le llama hoy en día, la mayoría de veces de los estudiosos hablan del sentido común, que algo es algo real en el ser humano, que se ha perdido ya el sentido común, pocas palabras, el razonamiento. Si nosotros actuamos conforme al buen razonamiento, vamos a entender que vivir en la ley de Dios es algo que nosotros necesitamos para ser felices. Miren lo que dice en 1 Juan 3, 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 1 Juan 3, 4 y 5. El mensaje se llama Jesús cumplió la ley. O sea, ¿cómo es que cumplió la ley Jesús? Es la pregunta. A ver, hermano, explíqueme cómo es. Bueno, no lo voy a decir como dice la Escritura. La Escritura dice que Jesús cumplió la ley. Aquí, miren, vean una vez más. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Qué hizo Jesús? No cometió pecado, entonces Él no infringió la ley, no violó la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Cómo cumplió Él la ley? ¿Cómo cumple Jesús la ley? Siendo justo, siendo puro, cumpliendo con el mandato de Dios, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Cristo por completo es amor. Entonces, si nosotros vamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos cumpliendo la ley y siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus pisadas, estamos siendo nosotros obedientes para nuestro beneficio. Mire en Romanos 13, con eso termino. Romanos 13, ahí sigue enseguidita de Romanos 13, versículo 8 al 14. Algo bien hermoso que encontramos referente a la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley. Sin duda alguna, Dios escogió al apóstol Pablo para escribir estas 13 cartas que escribió, muy profundas, muy hermosas, edificativas, para la iglesia de Dios. Mire lo que dice: porque no adulterarás, perdón, el 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira hasta dónde llegó. ¿Por qué cumplió Cristo la ley? Porque amó a su prójimo hasta la muerte. Él recibió el castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías 53, y por su llaga hemos sido sanados, por su llaga hemos sido curados. Él recibió golpes por nosotros, y cuando él estaba haciéndole eso, cuando dijo el consumado es, cumplió la ley por el amor que tuvo al prójimo.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve que está hablando de qué? Número 1, no matarás. Número 2, no hurtarás, que no robarás. No dirás falso testimonio y no codiciarás. ¿Qué está diciendo? Que estás en contra de tu prójimo si haces eso. Cuando codicias lo que no es tuyo, cuando matas los sueños de alguien más, que muchas de las veces, cuando usted vive en un hogar donde hay mucha violencia, donde hay mucho maltrato, los padres matan los sueños de sus hijos, las madres matan los sueños de sus hijos, porque muchas de las veces me venía comentando mi esposa en esta mañana de una jovencita de 15 años, que cuando ella estaba pequeñita su madre se drogaba, tenía adicción a las drogas, y las drogas la llevaron a la tumba porque contrajo el SIDA. La mujer no solamente se drogaba, sino también practicaba la prostitución. Y el hombre también, el papá, se fue a perder en el vicio y quedó sola por completo esta muchacha. Entonces cuando vemos que esta muchacha estaba por completo muerto sus sueños, lo que le da a entender es que cuando nosotros no vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, muchas veces matamos los sueños de alguien más, matamos las esperanzas de alguien más que quiere triunfar en la vida. Y esta jovencita estaba para triunfar en la vida. Entonces cuando ella ve que se quedó sola por completo, ella se va a las calles a dormir en los parques, abajo de los puentes donde le caía la noche, y por cosas del destino empezó a estudiar. Se le empezó a venir el hambre por estudiar, por querer hacer algo en la vida, y descubrió que verdaderamente podía hacerlo, y empezó a ir a las bibliotecas a conseguir libros, y empezó a buscar la manera de ir a la escuela y de meterse en hogares de refugio, porque hay hogares de refugio, gracias a Dios, en este país. Y en estos hogares de refugio, pues por lo menos hay techo y comida, poquito, pero hay, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en un país que pues puede suplir por ese lado. Entonces esta muchacha aprovechó esas oportunidades. Para hacerle la historia corta, esta muchacha se graduó en la Universidad de Harvard, sin padres, sola, viviendo en los puentes, viviendo en los parques donde le caía la noche. No pudo detener el sueño que tenía ella para salir adelante, porque ella dijo en su corazón: yo no voy a ser igual que mi padre, no voy a ser igual que mi madre. Dios iluminando ese corazón. Y así vemos muchas de las veces: no matemos los sueños de nuestro prójimo, no participemos. Mire aquí también: no dirás falso testimonio, no levantes falsos contra tu prójimo. Porque cumplir la ley es respetar a tu prójimo, vivir una vida sin estar criticando a tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo. También dice amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió la ley. Ve el versículo 11 en adelante, el versículo 10 en adelante. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Una vez más. Y esto, está diciendo el apóstol Pablo, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, que algunos estamos más dormidos que despiertos, hablando espiritualmente, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene pronto. Amén. La noche está avanzada. Ver el versículo, estoy en el capítulo 13 de Romanos, versículo 12 estoy ahorita. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Dios a través del apóstol Pablo? ¿Quieres vivir una vida agradable a Dios? ¿Quieres ver días buenos? Cumple la ley de Dios. ¿Y qué es cumplir la ley de Dios? Seguir sus preceptos, obedecerlo. Porque eso es lo mejor que podemos hacer nosotros como hijos de Dios. Ahora, si no somos hijos de Dios, hagámoslo como aquel que cantaba la vida loca. Vamos a vivir la vida loca. Si no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, cumplamos con los mandamientos de Dios. Aleluya. Porque eso es lo que está mandando Dios que hagamos. Dios no es imparcial. Dios no tiene favoritismo. No, pues que este está más guapo que aquel. Imagínense, muchos no entraríamos. Pues no, estoy como chaparro, moreno, chato. No entraríamos. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios no hace excepción de personas y nos acepta. Nos da la oportunidad de que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad. Y ese es el mensaje de hoy. Jesús cumplió la ley y quiere que nosotros seamos seguidores suyos. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Vamos a orar. Señor, estamos delante de su presencia en esta hora para darle gracias por esta oportunidad, Padre bendito, porque nos ha dado, Señor bendito, la oportunidad de escuchar su palabra, Padre, de oír su